Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a hablar de la guerra de Irán. La situación parece complicarse debido al bloqueo del estrecho de Hormuz y la administración Trump presiona a sus aliados de la OTAN para que participen en operaciones militares destinadas a romper este bloqueo de esta importante ruta marítima. Para analizar este tema y cómo va la guerra en Irán en términos generales nos acompaña César Sabas, geopolitólogo y analista político. César, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Óscar. Bueno, César, el régimen de los ayatolás resiste y han cumplido esta amenaza anunciada por años consistente en bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Consideras que la situación de la guerra podría agravarse? Sí, de hecho, creo que Irán lo está buscando. Digamos que la estrategia de Irán no es irracional como se plantea y tampoco es suicida. Te pongo este escenario. Tú estás en una selva, tú eres un hombre medianamente fuerte, unos 80 kilos, haces ejercicio, unos 80, porque Irán es una potencia media, entonces lo voy a poner así, y te topas en la jungla con un tigre. Lógicamente tú no puedes hacer nada con un tigre, te va a devorar. Ahora te lo pongo así, tienes una antorcha. Tampoco le vas a poder hacer nada con una antorcha, el tigre es 500 kilos y las garras y todo, no vas a poder hacer nada. Pero agarras esa antorcha y le prendes fuego a la jungla. En teoría es suicida porque te vas a morir junto con la jungla, pero no, si lo ves desde un punto de vista más grande, el tigre va a correr por su vida, tú también, es decir, se están igualando. Y el resto de los depredadores también van a tener que correr por su vida. Entonces, cuando una potencia media se topa ante una gran potencia, y en este caso se está topando con dos potencias nucleares, Irán se está enfrentando a Israel y a Estados Unidos al mismo tiempo. Lo que le queda es escalar de forma horizontal, incluir a la mayor cantidad posible de vecinos en la contienda, en la guerra, agravar la guerra y empantanar a la gran potencia, a Estados Unidos. Y eso es justamente lo que está haciendo Irán. Si buscamos las entrevistas pasadas, justo la que me habías hecho antes de esta guerra, habíamos tocado la posibilidad de que el estrecho de Hormuz se bloqueara. Yo dije que era una posibilidad, pero no era muy probable, salvo que o mataran al líder supremo o intentaran hacer un cambio de régimen. En ese contexto, Irán iba a lanzarse a una especie de apocalipsis. Y bueno, mataron al líder supremo e intentaron un cambio de régimen y Irán, digamos que actuó en consecuencia. Así que ahora Irán va a querer escalar. Nada más con cerrar el estrecho de Hormuz es una escalada. Estos precios de $102, $110 por barril son artificiales. Hay una manipulación del mercado, pero eso no va a dar mucho. Irán quiere llevar los precios a $200 por barril. Y si es posible que Estados Unidos tenga que meterse por tierra al estrecho de Hormuz y a la costa iraní para hacer una especie de Vietnam muchísimo más grande. Entonces, la estrategia consiste en incendiar la pradera, comprometer más a Estados Unidos y a Israel, digamos, incluir dentro del conflicto o arrastrar al conflicto a los países vecinos y ellos ganar con el tiempo, ¿no? Porque el tiempo, digamos, que juega en contra de Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos más que de Israel, ¿no? Por, digamos, la coyuntura política del país y las posiciones adversas a este tipo de conflictos, ¿no? Ahora, como bien señalas, y como se ha visto en todas las noticias, se acabó con la cabeza del régimen, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, y a pesar de haberse anunciado, pues, digamos, la destrucción del edificio donde se reunían los clérigos que iban a nombrar a su sucesor, acabó lográndose pues esta sucesión en Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei. Sin embargo, este personaje no se le ve, no aparece. ¿Será porque están tratando de protegerlo o porque se encuentra herido o quizá muerto? A ver, he escuchado una serie de reportes muy contradictorios sobre Mojtaba Khamenei, o que está desfigurado, o que perdió una pierna, Sí. después no, perdió un brazo, después nada más es una fractura menor, y esto lo leí en el Jerusalem Post, justo Sí. antes del ataque, le había salido a dar un paseo al jardín, lo cual es posible. Pero más allá de todo, supongamos que él está, digamos, bien, no sufrió grandes heridas.
el ocultarse tiene un poder místico muy poderoso dentro del chiismo. Ellos no son occidentales, tienen una trama muy distinta. Con esto no quiere decir que es malo, simplemente son distintos, tienen una historia distinta. Y de hecho el chiismo nace con líderes que los han ejecutado, los han martirizado, y líderes que se ocultan. Y a través de ese ocultamiento ellos dirigen la comunidad de forma metafísica. De hecho, ellos todavía están liderados, entre comillas, por Muhammad al-Mahdi. No es el profeta Muhammad, digamos, ciento y tantos años después hubo un imán que los lideraba. Cuando lo iban a ejecutar, básicamente él desapareció, no se sabe dónde está. Y desde hace unos 1400 años aproximadamente, lo están esperando, sí, pero él dirige de forma metafísica a la comunidad. Entonces, esta, digamos, ausencia del líder supremo le da un aura de santidad. Otra cosa es que en Irán el liderazgo no es carismático. El líder supremo no tiene, de hecho, por qué salir. No tiene por qué dar discursos. Él está ahí y punto. Y todo el mundo sabe que él dirige. Pues las apariciones pueden ser simplemente afiches y aún así lo siguen. El ayatollah Khomeini, que fue el que instaura la República Islámica de Irán, él no daba grandes discursos. Y de hecho, eso pasa, por ejemplo, con los hutíes. El líder hutí no sale a dar declaraciones públicas, no sale a la calle, nadie lo ha podido tocar. Nadie sabe dónde está y de vez en cuando lanza un video. Y aún así lo siguen. Ellos, como digo, ellos no son occidentales. Entonces este señor está liderando a Irán, ponen un afiche en el cual se representa a su padre entregándole la bandera a él, y él está oculto y sus seguidores tienen una fe de que él los está guiando de alguna forma a pesar de que él no hable. Entonces podría darse las dos cosas. Una, o que lo están protegiendo, que yo creo que él se quiere proteger, porque él es 30 años más joven que Jamenei, padre, y quiere gobernar muchísimo y liderar este país. Y otra podría ser que no esté tan mal, sino simplemente deja que el proceso siga su vía y él toma una aura de santidad. El otro detalle, ojo, y esto es muy importante, a pesar de que él es el jefe de Estado en Irán y todo el poder se concentra en él, nunca el líder supremo negocia de tú a tú con los otros mandatarios. Eso que ha intentado hacer Trump de hablar con el ayatollah y llegar a un acuerdo con el ayatollah, en Irán eso no es posible. Siempre se negocia con un intermediario. Este señor es líder político, pero también líder espiritual. Siempre se negocia con alguien. Entonces, ese alguien es el que le está diciendo tanto a su pueblo como al ejército, como a los otros países, cuál es la opinión de este líder supremo. Y ese, digamos, el intermediario debería ser el presidente, ¿no? Quien no ha sido eliminado. No necesariamente, no necesariamente. Según la Constitución, el presidente es la segunda autoridad después de la Constitución, después del líder supremo. Pero eso en realidad en la práctica es dependiendo de a quién confíe el líder supremo. Han habido presidentes muy débiles en el cual el líder supremo no le da ningún tipo de autoridad. Hubo un presidente que fue incluso destituido por Khomeini, el primer líder supremo, y han habido presidentes muy poderosos, como por ejemplo el presidente anterior, Raisi, era muy poderoso porque era muy cercano a Jamenei. Este presidente que está, Pezeshkian, no es muy poderoso, no tiene mucho poder, no tiene mucha influencia. Entonces Jamenei confiaba en Larijani, que acaba de ser ejecutado, era el jefe del Consejo Superior de Seguridad. Actualmente el número 2 de Irán tampoco es Pezeshkian, es un señor que se llama Mohammad Khalibaf, que es el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, es decir, del Parlamento Islámico, y él es la mano derecha de Mojtaba Jamenei. Coméntanos por qué fue ejecutado este personaje que mencionabas. No, el primer presidente no fue ejecutado, fue destituido. Mencionaste a alguien que fue ejecutado. No, me tuve que haber equivocado. El presidente anterior fue Raisi, murió en un accidente. El accidente de helicóptero. Sí, dije que fue ejecutado, fue un error. Claro, sí, el error. Disculpen, él murió en este accidente de helicóptero. Accidente de helicóptero, sí. Ahora,
Ya queda clara la situación, ¿no? Es bastante, digamos, es bastante didáctico. Esta mística que acompaña a la figura del el líder supremo, ¿no? Y esta santificación y este martirio cuando mueren, pues, en el contexto de esta guerra, ¿no? Y su ausencia material, física, digamos que ayuda políticamente, o por lo menos no afecta políticamente el liderazgo de Mojtaba Jamenei. Teniendo en cuenta este escenario, ¿no? Hay un líder que todavía no es eliminado, que ha sustituido al anterior, se está cumpliendo la amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz, continúan las operaciones militares, pero ¿qué se tendría que lograr para que Estados Unidos e Israel puedan hablar sinceramente de una victoria? Bueno, el problema es que esta guerra comienza con objetivos muy maximalistas, que es avasallar por completo a Irán. Eso lo transmitió Donald Trump, y si es posible un cambio de régimen. Una vez que ejecutan a Khamenei, creo que Trump pensó que esto iba a ser mucho más fácil. Él estuvo desde hace un tiempo buscando a lo que vendría siendo la Delcy Rodríguez de Irán. No lo consigue, es decir, alguien dentro del mismo régimen que coopere con Estados Unidos de alguna forma. Aquí se ve que en realidad no tenía muchos ánimos de ayudar a los manifestantes. Y de hecho, el príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, fue completamente apartado por Trump porque no tiene gente armada dentro de Irán. Entonces, digamos que al no tener a la Delcy Rodríguez de Irán, es decir, alguien dentro del régimen que cooperara con él, dijo, bueno, voy a hacer una operación especial muy rápida, muy contundente, vamos a matar al líder supremo. Y una vez que matemos al líder supremo, pues el resto del régimen va a entrar en pánico y yo podré avasallarlos. No sucedió así. Y cuando no sucede, y por eso es que estoy haciendo esta historia para que veamos hasta dónde Estados Unidos se ha empantanado, dice, yo no voy a permitir que haya un líder supremo que no sea elegido por mí, eso se lo digo ante los periodistas, y no me gusta Mojtaba Jamenei, él es débil y no lo voy a aceptar. En efecto, nombran a Mojtaba Jamenei. Así que ya el cambio de régimen no va a haber siempre un régimen en Irán hostil a Occidente y a Israel, y de paso cada vez más militarista, porque los factores más pragmáticos han sido eliminados y se está ocupando los cargos con los factores más radicales del régimen iraní. Es decir, en vez de conseguir a la Delcy Rodríguez de Irán, están consiguiendo el Kim Jong-un de Irán, lo más radical posible. Y el régimen iraní ha sido tan estratégicamente acertado, la guerra hay que verla como un fenómeno mucho más allá de tanques, aviones o cosas que tú tumbas o derribas, sino como un fenómeno político. Los iraníes están siendo tan estratégicamente, tan acertados, que toda la guerra la han reducido a un objetivo muy específico, que es la apertura del estrecho de Hormuz. Estrecho que irónicamente estaba abierto antes de la guerra. Entonces, básicamente en estos momentos, Trump, para poder cantar victoria e irse, tendría que conseguir un status quo ante bellum, es decir, volver al punto de inicio antes de la guerra. Y los iraníes ya, o por lo menos el régimen, ya tiene su objetivo garantizado, que es la supervivencia del régimen. No hubo protestas esta vez, y tampoco los, digamos, grupos étnicos minoritarios de Irán, como pensó utilizarse los kurdos, se manifestaron en disposición de hacer un ataque y una guerra civil. Así que en estos momentos, por lo menos al día de hoy, estamos de alguna forma una victoria estratégica del régimen iraní y una derrota de Estados Unidos. Y Trump necesita la apertura del estrecho de Hormuz para poder cantar victoria e irse. Si no consigue la apertura del estrecho de Hormuz y permite que Irán siga diciendo quién va a pasar y quién no va a pasar, y que le tengan que pagar un peaje de $2 millones por barco al régimen iraní, estamos hablando de una derrota. César, vamos ahora a una pausa y continuamos. Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Irán, acompañados por César Sabas, geopolitólogo y analista político. En el bloque anterior estábamos viendo cómo la situación actual
de supervivencia del régimen y de bloqueo del estrecho de Hormuz es bastante positiva en términos estratégicos para el régimen de los ayatolas, en vista de que sus adversarios, sus enemigos, Estados Unidos principalmente, se ven empantanados en una situación que, conduce a que requieran del apoyo de sus aliados, por ejemplo, los de la OTAN, que viene exigiendo Donald Trump. Ahora, César, ¿cómo ves la posición de los aliados de la OTAN con respecto a la presión por parte de Donald Trump para que participen en operaciones militares para desbloquear el estrecho de Hormuz? Lo que pasa es que si tú ves la geografía del estrecho de Hormuz, es bastante complicada. Es un codo y quien tiene la costa semicircular es justamente los iraníes. Y de paso una costa semicircular que es montaña. Es decir, el barco que llegue al centro del estrecho de Hormuz va a estar rodeado por casi todas partes por iraníes que le van a disparar. Y por eso es que Trump no mete sus barcos ahí y pretende que sean los aliados de la OTAN, que han sido humillados, insultados durante un año, casi un año y medio de administración Trump, que sean los aliados de la OTAN los que metan ahí sus barcos y por supuesto no quieren. ¿Y por qué Trump necesita a los aliados? Porque Estados Unidos no tiene casi dragaminas. Y de paso, los 2 dragaminas que habían en el Golfo Pérsico fueron retirados en enero de este año. Esta es una guerra completamente sin planificación, completamente improvisada. Y cuando algo empieza así, pues yo no soy muy optimista de cómo va a finalizar. Así que Estados Unidos no tiene casi dragaminas, los retiró en enero, sí. Tiene solamente unos 2 dragaminas por el Pacífico. Si termina de retirarlos, deja completamente desprotegido el Pacífico. Fíjate la gran cantidad de barcos que han retirado del Pacífico. Yo creo que Xi Jinping se está frotando las manos. Lo digo con toda seriedad. Y entonces le está pidiendo a los europeos que seamos nosotros, aquí te hablo como ciudadano europeo, que mandemos los dragamines y mandemos los marines a una zona que está rodeada por todos lados, que le van a caer drones y misiles por todas partes. Trump ha dicho todo el tiempo que ya Irán se quedó sin misiles, pero los misiles siguen cayendo en las ciudades del Medio Oriente, Israel incluido. Entonces Europa pues no confía mucho en eso. Y por eso es que no quiere mandar a sus dragamines y a sus marines. Creo que es Trump el que va a tener que mandar los suyos. ¿Y qué tan difícil sería para el gobierno de Donald Trump retirarse del conflicto en un escenario como este? El problema es que si se retira en estos momentos, Irán ganó y se consolida como una potencia regional de primer orden e inclusive va a pedir más exigencias. Irán en estos momentos es quien está diciendo quién entra y quién no entra al Golfo Pérsico. Puede perfectamente decir un día, todo barco que comercie el petróleo en dólares americanos no va a ser aceptado, tienen que comerciar en yuan, y lanza el petroyuan al mundo y le daría un golpe muy fuerte a la dolarización mundial. Porque esto es otro detalle. Mucha gente dice, Estados Unidos produce todo su petróleo, no le interesa el Medio Oriente. Pero el problema es que ese petróleo del Medio Oriente es vendido, es comerciado en dólares, es el petrodólar. Si se le deja a Irán el estrecho de Hormuz, e Irán un día dice, ningún barco que comercie en dólares ni entra ni sale, pues la desdolarización se profundiza. Entonces Trump no puede hacer eso, no puede simplemente decir gané y me voy dejándole el estrecho de Hormuz a Irán. Antes de la guerra Irán no tenía el estrecho de Hormuz, era un paso natural. Irán había una amenaza de que lo podía bloquear, pero no estaba bloqueado. Al día de hoy eso está bloqueado. Y hay otro detalle mucho más peligroso. El derecho internacional marítimo ha sido destruido. Primero por Estados Unidos cuando cometió actos de piratería. Le guste o no a la gente, fueron actos de piratería lo que se hizo con el petróleo venezolano en enero. Y ahora por Irán al cobrar peajes en un paso natural. Si eso se establece, es justo lo que necesita Xi Jinping para en un tiempo poner el peaje en el estrecho de Taiwán. Podrá decomisar el barco que no le guste y va a cobrar peajes por un estrecho por donde pasa casi el 40% del comercio mundial. César, vamos ahora a una pausa y regresamos con lo último.
Seguimos en Informe Extra analizando la guerra de Irán acompañados por César Sabas. César, la mayor parte del crudo y del gas que sale por el estrecho de Hormuz tiene como destino mercados asiáticos, países como China, India, Bangladesh, Filipinas, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se ve un mayor protagonismo por parte de estos países ante las circunstancias que vienes explicándonos y que, bueno, son noticia, la principal noticia a nivel internacional, que es el bloqueo por parte de Irán de este importante paso marítimo? China tiene a Rusia, de paso es un país terrestre, tienen fronteras terrestres y el gas y el petróleo le puede venir a través de oleoductos y gasoductos a China. Así que si bien China compra muchísima energía del Medio Oriente, no está en una situación existencial. Por el contrario, Japón, Corea del Sur, Vietnam sí están en una situación muchísimo más delicada, pero ellos no pueden mandar a su marina para allá, tienen a China justo enfrente. Entonces todo barco que envíe Japón para el Medio Oriente es un barco menos que los va a defender ante Xi Jinping y no sabemos cuándo Xi Jinping va a actuar. Puede ser en un mes o a lo mejor nunca, no lo sabemos, pero sabemos que China está que bota barco al mar, así que eso genera muchísima tensión. Y por eso todos se apoyan en Estados Unidos. El otro detalle es que cómo convences a la población de irse a una guerra o un conflicto en el cual ellos no empezaron y ni siquiera saben qué hacer. Y aquí es donde vemos lo que nos decía Clausewitz. Clausewitz nos decía, el general prusiano que estudió la guerra como un fenómeno, nos decía que para que una operación prolongada tuviese éxito, tenía que haber una coherencia entre tres factores. Gobierno, que en el caso de Occidente incluye también el legislativo, que es el que aprueba el presupuesto, gobierno, fuerzas armadas y sobre todo pueblo. Para que una vez que hayan las primeras bajas, todo el aparato estatal y nacional más bien impulse a ir hacia adelante y hasta el final. Esa campaña no la hizo Donald Trump, hoy en día no se saben por qué están en guerra y digamos que los primeros marines que pisen territorio iraní y que sean las bajas, va a generar una crisis política a ese país que los envió. Y los japoneses no quieren ser quienes asuman esa crisis política, ni los surcoreanos, ni otros países. César, para terminar brevemente, cambiando un poco de tema, pero también relacionado con la guerra, la situación de Hamás. Hamás ha sido apoyado tanto por la República Islámica de Irán como por Qatar. Y estamos en un escenario en el que Irán ha, digamos, lanzado misiles a Qatar. ¿En qué situación queda el grupo terrorista Hamás? ¿Crees que podría dividirse, partirse entre los partidarios pues, de Qatar y los partidarios de la República Islámica de Irán? No creo que se dividan y creo que ya se están posicionando en favor de Qatar y sus amigos árabes sunitas. No es la primera vez, ya pasó en la guerra civil siria. Jamás apoyó a la revolución siria, que actualmente es de Ahmed al-Shara, mientras que Irán apoyó a Assad. Y es muy probable que esta guerra tenga resultados mixtos. Es decir, una mayor influencia de Irán en el Golfo, pero una menor influencia en el Levante. Tanto por el debilitamiento de Hezbollah como una ruptura con Hamas. Es muy probable que pase algo de eso. César, ha sido un gusto tenerte con nosotros como siempre. El gusto es mío, Oscar. Gracias. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.